vamos logrando ciertos... Hablo desde el lugar de alumno porque soy alumno de la institución, entonces, bueno, este, y bueno, eso con lo que eso muchas veces provoca que esos miedos y toda esa, digamos, cultura que tenemos de la evaluación hace que ya tengamos de por sí, dicen, voy a tomar una prueba, voy a tomar una evaluación y ya todos, no sé, hay gente que hasta se llega a desmayar, hay gente que no viene a las evaluaciones porque realmente entra en pánico porque no sabe qué es lo que le va a pasar, porque ha tenido sí, experiencias muy frustrantes. Entonces estaba evaluando esto, el trabajo, de si era un fenómeno técnico. Esto no sé cómo se pasa esto. Camino, lo tengo que pasar para abajo, ahí está, ya sé. A ver. Esto sí que soy malísimo, prefiero hablar, pero bueno, esto ayuda un poco porque... ¿Cómo pasa? Y como muchas veces la evaluación, en lugar de servir para el propósito que podría servir, en realidad sirve para que, no sé, humillar muchas veces a los estudiantes, tal vez sin darse cuenta, ¿no? Porque es una cuestión sociocultural, y de acuerdo a la concepción que tenga del otro, el docente también, digamos, ¿no? No solamente de lo que tendría que evaluar. Sino que también queda a criterio de la subjetividad o de los intereses del profesor, ¿no? Ahí está. No, gracias, Che. Gracias. Bueno, entonces estaba viendo que, bueno, por el lado de los enfoques técnicos, digamos, yo veía que tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a ir a la escuela todos por igual, a ser escolarizados y a poder venir a la escuela simplemente. Y hay muchas garantías para eso, y por eso hay leyes, hay regulaciones. Entonces, se maneja como que, digamos, ese derecho a estudiar está garantizado por un montón de teorías, y bueno, cosas que realmente a veces no funcionan, porque por más derecho que tengamos a estudiar, muchas veces no todos tenemos el mismo acceso a estudiar, no todos tenemos las mismas oportunidades, y estamos en situaciones distintas también, porque, qué sé yo, no sé, mientras uno tal vez entendió las cosas de una manera, a la otra persona le cuesta y hay que encarar por otro lado. En ese caso la evaluación nos serviría como para darnos cuenta a los docentes, digamos, ahora es un ida y vuelta porque acá, digamos, somos docentes, o vamos a hacerlo, o lo pretendemos hacer, practicamos para eso. Pero en esas idas y vueltas, digamos, ese derecho y todo no se completa con la realidad de cada persona, porque si bien tenemos todos derechos por igual, tampoco estamos en una situación igual para poder estudiar. Y bueno, había una fábula que estaba contando Santos Guerra, porque estoy mirando muchos videos también de él sobre la evaluación como aprendizaje. Y decía, bueno, nada, va a haber, se abre una escuela, y bueno, que tienen todos la oportunidad de entrar, pero bueno, que gane el mejor. Entonces, que gane el mejor, que llegue el primero que llega a la copa del árbol, es el ganador. Entonces el pájaro va y se para primero en la copa del árbol, y el caracol está ahí dándole, a ver si puede llegar. El elefante, bueno, le cuesta un poco, y el caracol le dicen, bueno, dale, apurate, y el caracol dice, bueno, yo estoy dando todo lo mejor, ¿no? En el caso de que el caracol llegue en algún momento y no se, perdón que voy a hacer esta expresión, pero que no se coma el chamullo de que no sirve para nada, como a veces los chicos creen, y por eso está el fracaso escolar muchas veces también, no solo por lo económico, sino por lo emocional. Este, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Esto con los derechos y las garantías, digo, porque si tenemos un montón de garantías, de teorías que nos hablan de la inclusión, demás, pero sin embargo en la práctica suceden otras cosas, otras cuestiones, porque estamos en otra cultura todavía. Y bueno, la evaluación, como decía antes, puede llegar a ser una herramienta para, en realidad, para medir nuestros aprendizajes, para saber a dónde estamos, cuáles son los logros, cómo fueron los procesos que nos llevaron a cumplir esos logros, esos objetivos. Y para el docente también, porque
el docente está evaluando también cómo se está desarrollando para poder llegar a esa persona. Porque si no, estamos en la cuestión de evaluar solamente los resultados, pero bueno, pasa mucho en la música, ¿no es cierto? Toca una hora en memoria, incluso lo vi en el programa, 30 minutos de memoria. Todo bien con eso, obviamente lo voy a tocar bien de memoria, ¿no? Pero también me gustaría saber qué está haciendo la armonía, qué disfrutar de eso, digamos, todo el componente, porque el objetivo para los músicos es disfrutar, ¿no es cierto? La música y poder como docente expandir que eso se disfrute. Bueno, esto de lo que podría llegar a ser la evaluación y que a veces, como decía antes, por algunas situaciones no llega a cumplir con este enfoque técnico, digamos, que pretende que seamos todos iguales y que seamos todos evaluados de la misma manera. Bueno, lo que decía que no se tienen en cuenta muchas veces estas cuestiones por el resultado, no se tienen en cuenta muchas veces los estándares de vida, las diferencias que pueda haber y también la diversidad. Este, esto en cuanto a eso, ¿no? Bueno, también estaba hablando de esto de que también a veces, muchas veces, en lugar de ser evaluados con los criterios que tendrían que ser evaluados, tal vez está muchas veces, digamos, relegado a que sea una cuestión de gustos personales o del interés de la persona que evalúa. Incluso yo he visto, y lo he visto en la escuela de música, muchas veces maltratar a los estudiantes, digamos, sin ningún porqué. Porque decimos, ¿de qué te vale que un estudiante sea maltratado, se sienta humillado? Si en lugar vos querés que, yo quiero creer que hay personas que si vienen a enseñar es porque quieren realmente que sus alumnos progresen, porque no solamente tenés derecho a estudiar, también tenés derecho a progresar. Y muchas veces he visto esto de que, bueno, te cuesta un poquito más, bueno, teneme esta bolsa de arena y después tomá, te tiro otra bolsa de cal, porque si no se te hace muy pesado, digamos. Hay como una cuestión ahí de maltrato que se transforma en una cultura, digamos ya, en una cultura institucional. Esto sucede mucho dentro de las escuelas artísticas, porque hay toda una cultura también, todavía le seguimos diciendo conservatorio, la otra vez estábamos hablando de eso, todavía le seguimos diciendo conservatorio a la escuela de música. Este, bueno, justamente acá, el conservatorio todavía con ese criterio, digamos, está manteniendo como una lógica de que hay, obviamente, de reconocer dos, digamos, dos fuerzas, por así decirlo, ¿no? Unas identificadas con las instituciones y con los docentes, porque más allá de la característica personal, de las cuestiones individuales, digamos, asumimos una cultura institucional en el cargo que tengamos, digamos, ¿no? No sé, un día soy el profesor chiflado y mañana me toca ser el director y, no sé, puede pasar cualquier cosa. Pero no sé, eso lo digo yo, esa parte, ¿no? Es una cuestión de pensamiento mío, pero puede pasar otras cosas. Digamos, entonces, bueno, está esta lógica de alteridad, que decía que, bueno, identificando a los, digamos, que son parte de la institución, a los docentes, la institución misma, autoridades, con un yo, nosotros, que representa una racionalidad académica. Y que, bueno, se reconocen con los valores de las instituciones. Todo esto constituido a expensas de otros o ellos que representarían una sensualidad irracional y que no compatibiliza con los valores, digamos, de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que esto sea un pensamiento muy elitista en un plano, porque genera una cuestión de, bueno, están los mejores y los peores, o sea, sin desmerecer realmente, porque una cosa es que hay gente que tiene mucho talento, pero hay gente que no tiene talento de nada y tampoco lo tienes por qué sentir si no tiene talento de nada, o sea, no sé. Por eso digo, ¿para qué vas a evaluar?
sacar lo mejor de esa persona o para hundirla un poquito más, porque ya si bien un día, digamos, la relación que tiene con el docente puede llegar a ser determinante al momento de evaluar. Bueno, esto como decía antes, todo esto relacionado a la subjetividad moderna, que bueno, tiene estos principios de, digamos, de choque entre dos fuerzas, donde se privilegia, digamos, todo lo que es occidental, una cultura elitista, como reproduciendo las relaciones de poder que existen en la sociedad, se reproducen mismo en el aula, digamos, en la relación entre docente y alumnos. Esto se ve mucho también en el tema, bueno, por eso está la evaluación, porque ¿qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, y esto dice patrones socioculturales que se van convirtiendo en patrones socioculturales que los venimos heredando y que se transforma como una tradición de violencia en un currículum que dice Musumeci que está el currículum que no es el currículum no escrito. Que quiere decir que, bueno, nosotros tenemos todas las normativas que están ahí, pero que justamente por algunas razones no podemos llegar a cumplir porque tenemos un patrón sociocultural que no se compatibiliza con lo que supuestamente tenemos que incorporar o, digamos, incluir en toda nuestra enseñanza. Perdón. Bueno, y bueno, esto que eso contribuye a que los estudiantes se sientan que son inútiles o no aptos. Muchas veces lo he visto a profesores decirle a los estudiantes, che, no, vos no vas a tocar nunca, dedicate a otra cosa, o qué sé yo, lo he visto personalmente, y eso, bueno, afecta muchas veces. Tal vez es un tipo como yo que le dicen, no, no te tocas mal, ¿qué me importa a mí? Yo sigo tocando. Pero hay gente que no es así. Entonces eso puede ser que no puede estar librado a eso, a que la persona, bueno, viste, también está esta cuestión de que del docente, de que bueno, yo tengo acá con el docente como de pensar, yo soy el agua y acá hay 2 vasos, los tengo que llenar, o 3 o 4 vasos lo que haya que llenar, y yo lo lleno, ¿no? Y lo lleno, de repente, si no lleno un vaso, si un vaso no está lleno, no es porque yo me distraje o porque tengo Parkinson o porque nada, sino porque, bueno, el vaso no se llenó porque no se puso en el lugar abajo del agua. Eso es un pensamiento medio así que me parece que bueno, que es un poco esta cosa de que, bueno, ya el pensamiento de decir, bueno, este vaso está vacío, sí, pero no sé, tiene aire, o sea, cada uno de nosotros acá tenemos una biografía escolar o que tiene que ver con las instituciones, y bueno, muchas veces eso no. Uy, ¿se me corrió solo? No, no. Se corre solo, bueno. Y bueno, esto que decía, se vive la evaluación como un peligro, una amenaza, generando problemáticas diversas de salud mental o problemas físicos muchas veces y emocionales. Porque en definitiva, uno cuando aprende, ¿de quién aprende? De las personas que ama, de las personas, o sea, ¿yo de quién aprendo? De las personas que me están, o sea, no es que no me están evaluando, me están evaluando, y eso está buenísimo que me evalúen. Y si no me aprueban, porque no pude hacer algo, está bueno porque me están mostrando, pero también hay un montón de formas de llegar a eso también. Porque si no puedes etiquetar a los pibes, y los pibes, cuando un pibe le metes en la cabeza de que no sirve para nada, capaz que el pibe se lo cree y no sirve para nada igual. Nosotros aprendemos y aprendemos de las emociones, todo esto es un acto emocional porque realmente aprendemos de las personas que nos enseñan con amor. De esas personas tenemos los mejores recuerdos y que nos acercan, apenas a mí, a todos seguro ustedes que son docentes y que son alumnos, eso es lo que nos trae acá. Bueno, bueno, dale, ya termino. Igual esto creo que ya, a ver cuánto queda. Bueno, okay. Bueno, y que son hasta que no son responsables de asumir y que es la falta del esfuerzo total, ¿no? Bueno, esto lo digo, igual estoy hablando desde el lado de la evaluación para el estudiante, porque evaluaciones para todos, para los docentes también hay evaluaciones. Y también se tienen que morfar las distintos tipos de evaluaciones y demás, y tratan de pelear con eso para no reproducirlo y para, bueno, que las cosas cambien. Pero bueno, acá está, por eso me llamó la atención este trabajo,
y bueno, me interesaba que estén mis profesoras y profesores también, que ayer por alguna razón había más, pero ustedes están acá y está buenísimo. Justo. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que es un componente técnico o lo que estaba hablando antes? Si vos enseñás con amor, entonces ahí está el componente del aprendizaje, digamos. Ahí es a donde vos amás lo que estás haciendo y vos tenés una persona ahí que, bueno, por más de que te esté yendo mal, de que te estén pagando todo, bueno, vas y tirar toda esa basura a una personita que está dependiendo de vos, o a una persona grande, en el caso que estés estudiando en el terciario, no importa. Este, entonces, ¿qué es? Entonces yo decía, bueno, si se tiene en cuenta de que es un derecho, y que todos tenemos, ¿cómo se llama? Todos tenemos derecho a ir a estudiar, pero no podemos todos igual. Es una lógica de alteridad donde conviven dos fuerzas, donde lo nuevo puede ser una amenaza, y donde solamente se evalúan los resultados. Y los resultados realmente, la verdad que bueno, entre todos los procesos que hay, si vos evaluás el resultado de que un pibe aprendió de memoria, que es el primero de los procesos que puede llegar a tener, y no analizó nada, no sabe, por ejemplo, lo otro, ¿no? En lugar de enseñarle, che, bueno, el agua, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo se formó el agua? ¿Esa agua se puede tomar? ¿O el agua que me estás dando es un agua que es intomable? Todo eso, o sea, vos evaluás los resultados y lo único que estás evaluando es si el pibe tocó bien la obra, digamos, o repitió una cuenta y si alguno pudo pensar algo y tuvo el coraje de equivocarse, pero pensando, lo está defenestrando. Entonces ahí me parece que es un componente más que técnico, está cargado de un componente ético, porque bueno, vos tenés en las manos, en tus manos, el que esa persona pueda lograr esos aprendizajes, guiarlo y generar cosas para poder abrirse y que pueda lograr sus objetivos. Acá, bueno, lo que decía antes, tenés derecho a tener éxito en los estudios, no solamente a escolarizarte. Y bueno, la evaluación como herramienta, como aprendizaje para poder lograr lo que nuestros objetivos, para que podamos tener calidad de saber lo que estamos haciendo y la autorregulación para poder compartirla con nuestros docentes, con nuestros compañeros, para poder seguir creciendo en eso. Evolucionar y tener en cuenta todas las situaciones y las trayectorias y todo lo que van viviendo los alumnos, por así decir, para llegar. Ya termino, ¿eh? Y para que los docentes tengan y sepan cuáles van a ser las herramientas que se necesitan para diferentes problemáticas y para poder acompañar en el proceso. Por eso se llama amar para evaluar, porque en realidad uno, ¿cómo va a evaluar? ¿Cómo vas a evaluar? ¿Desde dónde vas a evaluar? Y vas a evaluar desde, o sea, amás a esas personas, las querés, tal vez no, pero son personas que están ahí, que vos tenés que tratar con mucha delicadeza porque están poniendo todo en vos. Y acá saqué una cita de Poggi y Bertoli y Tobaldo que dice, el aprendizaje se produce cuando estamos con una predisposición favorable a quien aprende. Y bueno, es ahí donde nos abrimos y le damos el amor a los chicos para que puedan aprender y nosotros también nos damos la posibilidad esa. Y adoptar una postura humana y respetuosa y enseñar con amor para hacer crecer la posibilidad de sentir que no somos esclavos de una cultura retrógrada. Bueno, amar para evaluar eso. ¿Qué más puedo decir? Eso es lo que quería decir. Ya hizo de presentador y de moderador. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Me gustaría que alguien que comente algo o que cuente si alguna vez tuvo alguna situación así o reconoció en algún momento este, una situación en que pueda haber sido evaluado de una manera o una anécdota de algún alumno, si alguien quiere comentar o que haya sido maltratado en su evaluación o se haya sentido mal. Este, dale, vení, pasá. No.
Bueno, primero gracias porque estuvo muy bueno lo que contaste. Gracias. Y siento que es algo que siempre se necesitó más como hablar o dar lugar a eso, no como críticas, sino bueno, crítica constructiva, obviamente, tanto para alumnos como para docentes en sí y los que vamos a ser docentes. Eh, Situaciones en general siempre vi, tanto como con otros, alguna vez conmigo, pero me acuerdo siempre una puntual, justo el año pasado yo estaba terminando el quinto secundario, con una profesora que tenía esto como que no se sentía obviamente que fuera como algo que quisiera hacer y era muy subjetiva su forma de educar. Obviamente si le caías bien o mal. Y a mí puntualmente me pasó que teníamos que trabajar en un grupo y a mí me tocó con ciertas personas que no eran gente que quisiera trabajar en la clase, que no estaba predispuesta tampoco al estudio. Entonces, yo siempre, aunque la profesora me decía, vos sos buena, yo por mí te pongo un 10, pero en un examen me dijo, pero porque lo hiciste con ellos te pongo un 5. O sea, literalmente en mi cara me dijo, con quién trabajas, es que te califico de cierta manera. Ahí no hubo ni siquiera una predisposición para conmigo, que yo me forcé y demás, y obviamente, perdón la palabra, pero fue una situación bastante de mierda en general todo el año. Y, y es esto que decías vos, básicamente, como que primero saber que uno está transmitiendo saberes tanto de lo que es el contenido académico como es personalmente hablando, tipo humanamente, siendo desde el lado moral, ético y demás. Nada, es, qué sé yo, como saber diferenciar que cuando estamos adelante de un aula o con alguien más, ni siquiera en términos académicos, cuando estamos enfrente de alguien más, transmitir los saberes y saber que también estamos hablando de una persona y todo lo que hagamos va a marcar al otro. Yo hoy en día sé que obviamente no quisiera ser como esa docente o si lo veo en otras personas, tratar de que no quede como que suceda y no pase nada al respecto, que se haga algo porque, bueno, vuelvo y repito, es también la formación de uno como persona y como futuro profesional, sea de la música o cualquier otra cosa. Nice. Bueno, gracias. Bueno, yo si no comentar más nada, comento esta anécdota que comentaba Santos Guerra, que me parece alucinante sobre este tema, y que decía el tipo que, bueno, que también evaluar no solo los resultados, sino que el conocimiento también puede ser, digamos, los técnicos de la Segunda Guerra Mundial eran todos profesionales de alto rango, con altos conocimientos, y bueno, sus conocimientos sirvieron solamente para dominar a otras personas, para explotar y doblegar a otras personas. Y por otro lado, contaba algo que tiene que ver decía una anécdota de la escuela de un niño, por esto que a veces la evaluación también es una traba para el aprendizaje, porque vos evaluás solamente un resultado y evaluás lo que está en el libro y sin saber si el pibe lo registró o no, o la persona que sea lo registró o no y lo repite de memoria. Entonces cuenta una anécdota muy buena que dice, bueno, le pregunta, viene su hijo y le dice, ¿cómo te fue en el examen? Hoy, no, hoy tuvimos examen. ¿Y qué te preguntaron? ¿Cuál era el sucesor de Felipe II? Entonces el nene le dice, su primogenito. Entonces el maestro le dice, ¿cómo su primogénito? ¿Cómo puede ser la vida dinástica que está diciendo cualquier pavada? Dice, a ver, ven, trae, ¿dónde lo leíste eso? En el libro. A ver, trae el libro que lo vamos a leer juntos. Entonces el maestro lee y dice, acá dice, a Fernando II lo sucedió su primogénito. Pero, como el nene estaba repitiendo el libro, no había entendido lo que estaba diciendo. Ni él ni el profesor habían entendido nada. Así que bueno, nada, esto será. Chao, hasta luego, gracias. Sí, hay que cambiar la presentación. Bueno, seguimos entonces la próxima comunicación. Es de autoría de nuestra profe de piano y jefa coordinadora, Mariana Kennedy.
Buenas noches, gracias por estar. Voy a tratar de ser breve para no tomar tiempo del concierto. Y tengo este tema que es la primera vez que una investigación no me lleva a una titulación. Yo empecé a investigar porque era una condición sine qua non para obtener un grado, ¿no es cierto? Una tesina, una tesis de otro nivel, algún trabajo para un seminario. Y es la primera vez que me veo motivada a hacerlo por mi práctica docente. Entonces, la música latinoamericana para piano desde la iniciación musical, una propuesta educativa de construcción eurocéntrica. Generaciones de pianistas han culminado sus carreras sin haber abordado el repertorio latinoamericano, ni desde lo teórico, ni desde la historia de la música, ni desde lo instrumental o interpretativo, aún en Latinoamérica. Ustedes dirán, tenemos un problema, porque los músicos europeos o de otras partes del mundo no tienen obligación de tocar nuestra música, pero nosotros parecemos sentirnos fascinados y atraídos por la música netamente europea, la música llamada clásica, la música académica. Y vamos a ver quizás por qué sucedió esto, ¿no? Y, sin embargo, estos músicos europeos, las sonatas de nuestro Alberto Ginastera forman parte ya de lo que se llama el repertorio común. No se cuestionan, ellos tocan nuestra música. Pero nosotros tenemos muchas dificultades para abordar el repertorio de nuestra región. ¿Cuánta de presencia de la música latinoamericana para piano en los programas de estudio de las instituciones oficiales? Casi nulo. En los conciertos, casi nulos. El caso de nuestra escuela me llevó a plantearme y a hacer este estudio, porque recibimos adultos y adultas que han transitado un camino por la música, que vienen con toda la motivación inicial para tocar, porque ya participan de proyectos personales que tienen bandas de música de diferentes estilos, tango, jazz, folclore, música celta, lo que nos podamos imaginar de esa increíble oferta cultural que ofrece Buenos Aires, ¿no? Porque es un lugar privilegiado donde podemos hacer todo tipo de música. Y se encuentran con la escuela y quieren estudiar música, quieren saber más, pero los modelos, aquí en las clases de instrumento, se prioriza la música erudita, la música académica, la música europea. En las clases ustedes son la mayoría alumnos, pero por si alguien nos está escuchando de afuera, en este profesorado se hace mucho énfasis en las pedagogías latinoamericanas, las pedagogías de la ternura, como acabamos de escuchar a Claudio que nos estaba hablando, tienen historia de la educación argentina, tienen políticas educativas. Entonces, tanto en el campo de la formación general como específica, tienen este acento puesto en lo latinoamericano y contrarrestan la vieja escuela europea, la letra con sangre entra, y todas esas cosas esas prácticas casi antihumanas, ¿no? Que se siguen haciendo, lamentablemente, por un viejo resabio de una vieja tradición europea. Entonces, la motivación inicial que traen, un repertorio que los convoca, una interacción con otros, bienestar general y logros significativos en sus proyectos personales, comienza a decaer cuando entran en conflicto los aspectos intrínsecos y extrínsecos de la motivación, como dice Olivier Limoges, que seguramente lo conocen. Entonces, ¿qué pasó con la oficialización de la cultura europea? Le quise poner estos títulos, a veces soy un poco disruptiva en esto. Brevemente, cómo fue introducida al continente. Yo sé que en esta escuela, en la cátedra de Historia de la Música, ven, y ya desde las charlas iniciales este año, las profesoras de historia han mencionado, los profesores, perdón, el profesor también, la cuestión de Latinoamérica, y que ha extrañado y ha sorprendido gratamente a nuestros alumnos extranjeros de Latinoamérica, de los países vecinos,
o los países de la región, vamos a decir, no tan vecinos. ¿Por qué? Acá se estudia, pero en realidad la música europea fue introducida con fines de conquista y de dominación, y la gran extensión de esta música por el continente es la mejor prueba de ello, ¿no? Y en las misiones jesuíticas tenía un lugar de centralidad, pero ¿qué pasaba? Los puestos importantes eran reservados por los músicos que se habían formado en Europa o los músicos europeos. Hay testimonios de que en el siglo XVIII convivieron las músicas aborígenes con las europeas. Pero después, con el paso de los siglos, la europea se convirtió en la cultura oficial del continente americano con su consecuente expansión, ¿no? Como el mejor signo de dominación. Y se oficializó esta música en la enseñanza. En la educación formal, ya sea pública o privada, si uno va en las instituciones de las tres Américas, básicamente es para estudiar música clásica. Y en las últimas décadas se han creado postítulos en música, en jazz, en tango, en folclore, carreras, ¿no es cierto? Música popular latinoamericana y argentina. Pero la música académica latinoamericana sigue ausente de los programas de estudio y principalmente en la iniciación musical. Entonces, ¿por qué le titulé Música Latinoamericana y la expresión de un pueblo aculturizado? ¿Sí? Y aquí quiero leerles unas frases, porque amo la música y la música que producen las frases de la gente que dice estas cosas, que ha pensado desde otro lugar nuestras problemáticas, porque eso también no ha sido únicamente en la música, en la filosofía también ha costado mucho que los pensadores empiecen a pensarnos a nosotros mismos. Son bellísimos lo que dicen los pensadores europeos, sobre todo los franceses, pero nosotros tenemos que saber qué necesitamos para nosotros en este continente. Entonces, la música no es un producto ajeno a la época o sociedad que la crea, es sobre todo la expresión sociocultural de una comunidad o país, decía Gerard Beauvoir en 1983. Y en un congreso en La Habana, en Cuba, en 1972, ¿sí? El compositor boliviano César Bolaños decía: el principal problema de los músicos latinoamericanos no es asimilar las técnicas, sino encontrar el camino para expresar la convulsa realidad política y social de este continente. La problemática de este continente oscila además, ¿cómo la tenemos que entender a la música latinoamericana? Con dos antagonismos: nacionalismo o universalismo. Dentro del nacionalismo se pueden incluir corrientes, que fue la corriente dominante durante toda la primera mitad del siglo XX. Muchas veces se nos acusó que era un romanticismo tardío, copia diferida del de Europa, pero fíjense que en el siglo XIX nuestras naciones se independizan. Las guerras de la independencia fueron antecedentes y la voluntad de buscar un sello identitario estuvo presente ya desde los precursores. Entonces, disfrazada, como dice Aurelio Tello, de tonalidad, de cromatismo y de impresionismo. Y el universalismo, en el amplio sentido de la modernidad, que empieza a dominar más o menos alrededor de 1950, disfrazado o con rasgos de politonalidad, nueva música modal, atonalidad. Y yo me permití incluir la música electroacústica porque más o menos alrededor de 1950 comienza a aparecer. Ahora bien, yo quiero hacer una pequeña salvedad. Así como dije que los intérpretes terminan las carreras y no han hecho la música clásica, la música latinoamericana, a muchos compositores, a la mayoría de ellos, y a la mayoría de los intérpretes que hoy en día abordamos esta música, ha sido después de hacer el viaje ilustrado. Después de irse a estudiar afuera, se han dado cuenta que las raíces, o a veces aconsejados por los mismos profesores, y esto le pasó mucho a los compositores. Por eso vamos a encontrar tanto impresionismo, porque se iban a estudiar a Europa, a París, en las primeras décadas del siglo XX, y era la música que encontraban como moderna, o sea, era la novedad que traía. Y muchos estudiaron en la Escuela Cantorum.
Vaya qué casualidad, cómo seremos de esto, que ya ni siquiera nos planteábamos el hecho de que teníamos que estudiar Latinoamérica, sino que los dos que primero remarcan que no había un método de música, de educación musical netamente latinoamericano, son dos europeos. La polaca exiliada acá, Rita Pollack-Cushman, y el suizo, radicado en Brasil, Ernst Widmer. Rita Pollack, después vamos a ver más adelante si llego en mi catálogo, tiene escrito métodos para piano iberoamericano, incluye melodías europeas y melodías latinoamericanas. Y Ernest Widmer hace el cosmos latinoamericano. Sí, a los pianistas nos resuena esta palabra por el microcosmos del Béla Bartók, que es obligatorio, y sin embargo el cosmos latinoamericano, que son 4 volúmenes con piezas ordenadas en dificultad progresiva, muchas veces brillan por su ausencia en los programas. Entonces hay una producción increíble, pero es como para el piano, como un resabio de la tradición decimonónica, y también lo tratan al piano en consecuencia. Es muy difícil abordar esta música, ¿sí? Entonces, abordar, por ejemplo, los 3 compositores más importantes de Latinoamérica han sido Carlos Chávez, Heitor Villa-Lobos de Brasil, Carlos Chávez mexicano, y nuestro Alberto Ginastera. Pero abordar su música para los estudiantes no siempre es posible. Carlos Chávez son dificilísimas las obras, y Alberto Ginastera directamente removió de su catálogo las piezas infantiles en 2 volúmenes que tenía, que le escribe dedicada a sus hijos. Entonces no hay cómo iniciarse con estos compositores. Villa-Lobos sí, escribió en un periodo de su vida música para las infancias, pero también tengo que hacer una salvedad, gracias, que esta música no es, muchas veces de inspiración infantil, no nos confundamos. Si vamos a hacer el carnaval de las crianzas brasileras o la prole de bebé, alumnos intermedios, absténganse. Entonces, mi catálogo incluye todo esto. Es un esbozo y es una primera aproximación. Encontré álbumes, encontré partituras de distintas dificultades. Yo le puse más o menos para qué, de nivel inicial, para principiantes, intermedios o avanzados. Y también incluí, porque nuestra música es riquísima, la música popular latinoamericana tiene una variedad impresionante, ¿sí? Si vamos a hablar de hibridación, es riqueza cultural. Entonces, ¿por qué dejar afuera la música popular? Empecé a encontrar compositores que me proporcionaron las obras, algún día dale a un alumno, con todo gusto. En este catálogo que yo humildemente elaboré, no hice un juicio estético, no dije si tiene valor o no para estar ahí. Y tampoco hice la distinción que hace Aurelio Tello en Aires Nacionales de la Música Latinoamericana, que dice universalismo no, yo incluí nacionalismo, universalismo, con recopilaciones folclóricas y arreglos. Quiero terminar con 2 videos. Uno de un alumno mío, que gentilmente me ha cedido, se ha tomado el tiempo de hacerme esta grabación. Y antes de mostrar el video, también me puse a pensar cómo sería un posible recorrido estilístico latinoamericanista, porque ¿qué es lo importante? Lo que aprendemos, los contenidos, o aprender a tocar la música europea. Como dice Musumeci, la educación centrada en un programa, el programa es lo principal, tener una obra en cada periodo, o el programa sirve para aprender la técnica, la polifonía, el sentido del ritmo, el dodecafonismo, ¿no? A ver qué buscamos. ¿Por qué nos ensañamos en sacar esa acentuación específica que tiene una mazurca de Chopin y no hemos tocado nunca una samba o una cueca? Y que finalmente cuando el alumno nos pide tocar a los que nos hemos formado sin ningún conocimiento, porque eso no existía, o sea, la música era un universo intocable, impensable adentro de una institución oficial. Finalmente, las 2 están en tiempo ternario y lo terminamos tocando como un valsecito. O sea, qué importante sería para los alumnos, cuánta riqueza
le daría rítmica, como dice Neuhaus, el sentido rítmico que desarrollaron los alumnos tocando tal vez otras músicas folclóricas, la música de algunos compositores que voy a nombrar. Por ejemplo, en la técnica hay estudios que, ¿por qué no empezar con Ariel Ramírez, que tiene 15 estudios y que además están escritas con una acentuación que inician para que uno pueda animarse después al repertorio folclórico? Siguiendo por el número 2 de Llaneo, o por los estudios de Vázquez Kunze, Lilia Vázquez Kunze, una compositora mexicana a quien le adquirí con mis recursos su obra, y tiene después los estudios de los 7 estudios para la juventud, es lo que vamos a escuchar a continuación, la feria. Y podríamos seguir con el chileno Humberto Allende o con Mario García Acevedo, y por qué no con los 3 estudios de Carlos Chávez. En polifonía podríamos aprender, porque todos han hecho ejercicios o invenciones a 2, 3 voces, y que el tema sea una vidalita, como es el caso de las variaciones Händel de Luis Llaneo, que son bellísimas, ¿no? Podríamos hacer también sobre como una fuga santiagueña que vine a tocar por primera vez hace poquito, un compositor, Nicolás Segundo Llanero, y el tema es un villancico norteño. Y mejorar el sentido del ritmo abordando simplemente los compositores cubanos, las danzas cubanas de Cuona, o alguna piecita de Mozart, Camargo Guarnieri de Brasil, algunos brasileros, los argentinos, y por qué no con una chacarera. Y el dodecafonismo, las pinchitunes del chileno Ramín Ávila, es una obra de referencia para iniciar a los jóvenes en el estudio de la dodecafonía. Y después seguir con la miniatura número 1 de la costarricense Sandra Duarte Molina, y terminar con Juan Carlos Paz o Silvano Piqui, ¿no? Es para pensar. Vamos a escuchar esta obra interpretada por uno de mis alumnos del profesorado de educación musical, que no tienen tantas exigencias técnicas y estilísticas, no sé cómo ponerlo. Ahora, ¿ya está? No, tengo que cambiar esto. Ah, Este. el video que sigue es un arreglo que un dúo de pianistas canadienses le hizo
a un compositor que está viviendo en Buenos Aires, santiagueño, Víctor Simón. Ustedes saben que el mejor dúo de piano del mundo son unas canadienses, las hermanas Labec, y tengo el orgullo de decir que estas chicas van en ese camino, y las dos han sido compañeras de clase, estudiaron con mi profesor.
pasamos con el tiempo, ya estaba buenísimo compartir los videos, pero se nos fue el tiempo la pregunta por ahí. Igual tienen aquí, tenían variada.com, por todo lo que quieran intercambiar acerca de su trabajo, sumamente interesante, me parece importante para la formación de que vaya, que ya desarmamos y empezamos con el concierto, demorado, pero igual iremos viendo que se nos ha cortado con un programa. No vamos a transmitir el concierto por Zoom, pero sí lo vamos a filmar. Tengamos una evaluación de